Muy buenos días y buenas tardes a todos los apoderados presentes. Bienvenidos a una nueva presentación del Operativo Salud del año 2021 de la Universidad de Viña del Mar. Mi nombre es Bastián Águila y junto a mis compañeros de la carrera de obstetricia procederemos a tomar un abarque a los temas de hoy en día que son el COVID, la prevención, los síntomas, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, y para hablar del COVID o SARS-CoV-19 tenemos que decirnos o preguntarnos en verdad, ¿qué es el COVID-19? Bueno, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que viene de la rama del coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Ambos eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en el recordado diciembre del año 2019. Tenemos que tener en cuenta que el coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta las enfermedades más graves, como son la insuficiencia respiratoria aguda y grave. A continuación, mi compañera Vanessa Alvarado procederá a decir cuáles son los signos y síntomas y cómo se contagia, entre otros, el COVID-19. Bueno, y como sabemos, el COVID se puede presentar de manera asintomática o asintomática. ¿A qué nos referimos con asintomáticos? Bueno, las personas asintomáticas son personas que son portadoras del virus, sin embargo, no presentan de manera física los rasgos de la enfermedad. Es decir, que no presentan los siguientes síntomas, que sí las presentan las personas sintomáticas. Normalmente es la pérdida de olfato del gusto, uno de los más comunes, o de los que más se presentan. La fiebre, que es sobre los 38 grados, la tos seca, el dolor muscular, la congestión nasal y el dolor de garganta. Y entre otros tenemos la diarrea, la debilidad en general o fatiga y el dolor muscular, que ese igual no es tan frecuente, pero de todas maneras está dentro de los más conocidos. Bueno, aquí les vamos a contar un poco de cómo se contagia o cómo se transmite este virus. Este virus se transmite de persona a persona, es decir, por contacto. En nuestra imagen nos enseña un poco más o menos de cómo se transmite. En la imagen 1 vemos a una persona que está infectada, que está estornuda y lanza las moléculas al aire. En la segunda imagen podemos apreciar que las moléculas se depositan sobre los objetos. Por lo siguiente, una persona la cual no está infectada toca los objetos que han sido proporcionados con las partículas de COVID, entonces esta persona las obtiene. Siguiente, el portador tiene contacto con otras personas, es decir, esta persona tomó las partículas de COVID, sin embargo, no significa que esta persona esté infectada, pero sí que la está transmitiendo a otras personas. Así, esta persona nueva se convierte en un nuevo portador. Y cuando el portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces cuando uno se puede infectar. Más en resumen, el COVID se puede transmitir por contacto o por el aire. Es decir, que si nosotros no tenemos cuidado con nuestras vías aéreas, con nuestros ojos, es más probable que nos contagiemos. Y bueno, para hablar del COVID-19 también tenemos que recurrir a lo que es el examen PCR. ¿Qué es el famoso examen PCR? Bueno, el examen PCR es un tipo de prueba de diagnóstico que la verdad se lleva utilizando durante varios años en diferentes crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas. Estas son a partir de una muestra de un hisopo que es introducido entre la nariz con objetivo de sacar una muestra desde la faringe que detecta la presencia del virus. Cabe destacar que los resultados son bastante rápidos, son en aproximadamente 24 horas. Tras el análisis en un laboratorio de microbiología de una muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada, se detecta si la prueba da un resultado positivo o uno negativo. A continuación, una compañera llamada Paulina Soto procederá a contar su experiencia mediante su contagio COVID-19. Buenas tardes a todos los apoderados y personas presentes. Mi nombre es Paulina Soto, alumna de obstetricia y funcionaria de la salud. Trabajo en el hospital como técnico en enfermería. Por motivos de pandemia y trabajo, yo me contagié de COVID en abril de este año.
Para mí como funcionaria fue un golpe muy duro, ya que tuve que dejar de lado a mi familia por irme a una residencia sanitaria. Tuve que dejar de trabajar y por lo demás mis papás tuvieron que hacer cuarentena por contacto estrecho y a mí me dieron algunos síntomas. Voy a contar un poquito de cómo fue la situación. Yo trabajo específicamente en maternidad del Hospital de Quilpué. En este tiempo hubo un brote en el hospital, llegaron embarazadas con COVID y en mi caso llegó la niña con trabajo de parto y no nos dio tiempo para protegernos con nuestros elementos de protección personal. Solo estuve con mi mascarilla KN95 y mi protector facial. Después de pasar largos minutos en trabajo de parto y parto, llegó el resultado del PCR de la paciente y era positivo. Colegas y yo tuvimos que irnos con licencia por contacto estrecho. Yo, para salir de dudas, me hice el PCR y salió positivo. Tuve que gestionar para irme a una residencia, ya que yo vivo con mis padres y ambos son adulto mayor. Estuve 14 días en la residencia hasta el 7º día con síntomas. Pérdida de gusto, olfato, fiebre, tos seca, dolor de espalda y dolor de cabeza. Todo esto y yo con mis 2 vacunas al día. Seremi hace seguimiento tanto a mí como a mis contactos estrechos, que en este caso es mi pareja, papá y mamá. De ellos, el único que se contagió fue mi pareja y a diferencia de mí, no tuvo ningún síntoma y tampoco está vacunado. Esto es para dejar claro que no a todos nos da de la misma manera, pero todos debemos cuidarnos por igual. Esto no nos hizo inmunes como mucha gente lo cree. Podemos volver a contagiarnos y no correr con la misma suerte. Hay que seguir cuidándose. Y bueno, más que nada, gracias a Dios no nos quedaron secuelas y estoy fielmente agradecida, ya que por mi trabajo me ha tocado ver morir mucha gente por COVID y gente de todas las edades. Cuento esto desde mi experiencia para invitarlos a que tomen conciencia, cuiden a sus niños y también mi intención es desmentir que tener las 2 dosis de la vacuna no se puedan contagiar. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Y bueno, gracias por la acotación de nuestra compañera Paulina Soto. Ahora nos surge la duda. ¿Qué hacer si soy COVID positivo? Bueno, si nosotros salimos dentro del examen positivo, el resultado arrojará de inmediatamente la respuesta a un aislamiento que será por 11 días desde la fecha del primer día si nosotros contraemos los síntomas. Si una persona no presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde la toma del PCR. La Seremi se encarga de transmitir el resultado positivo y comienza con el seguimiento de los síntomas, las licencias por el trabajo o los estudios. También de los contactos estrechos, donde de igual manera harán el aislamiento, al igual que quienes viven dentro del hogar con la persona contagiada. En caso de presentar síntomas y vivir con más personas dentro del mismo hogar, se hará una solicitud de residencia sanitaria. En ese caso de presentar síntomas y estos agravarse, se llevará a un centro asistencial de salud, donde se procederán a hacer todas las medidas correspondientes para la calidad de vida del huésped del virus. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a mencionar un poco de cómo podemos prevenir el contagio. Principalmente les recomendamos el uso de mascarilla constantemente y especialmente cuando uno va a lugares públicos. ¿Por qué es tan importante la mascarilla? ¿Y por qué se reitera tanto también su uso? La mascarilla cumple una función de bloquear las partículas del COVID-19. El COVID-19 se transmite por aire, como mencionaba anteriormente, entonces sumamente que la mascarilla nos cubra nuestras áreas respiratorias, así bloquea que las partículas entren. Como es una enfermedad respiratoria, es sumamente importante bloquearlas cuando uno estornuda, cuando uno... Entonces, lo recomendamos que se bloquee con nuestro antebrazo, también puede ser mediante un pañuelito desechable. Es importante que una vez utilizado este pañuelo desechable sea eliminado, es decir, que lo botemos inmediatamente al basurero, evitar guardarlo en nuestros bolsillos, en una mochila, en la cartera. ¿Por qué? Porque si lo guardamos en algún otro lugar, estás esparciendo ese bichito, el virus, en tus
objetos. ¿Cuáles otras medidas podemos prevenir? Evitar tocarnos nuestros ojos, la nariz y la boca, ya que, como mencioné anteriormente, son las vías principales por donde se puede transmitir el virus. No compartir la bombilla, el vaso o los cubiertos con otras personas. También muy importante es mantener una distancia mínima de 1 metro entre otras personas. Esto es un mínimo que le estamos mencionando, pero en lo general y lo más probable es que usen más de 1 metro, es más o menos 2 metros en lo posible. Evitar el saludo con la mano, o dar besos, o el abrazo totalmente, también. También nos referimos a que ahora la nueva manera de saludar es con el distanciamiento físico, a través de una enseña con la mano, pero ante todo evitar el contacto piel con piel con otras personas. Bueno, ahora a continuación nos muestra el afiche donde la Municipalidad de Viña del Mar nos informa la nueva ordenanza municipal sobre el uso obligatorio de las mascarillas. Quiere decir que esta se aplica a todas las personas que transiten en lugares de uso público. La fiscalización de estas será realizada por inspectores municipales, al igual que uniformados como los Carabineros de Chile. La mascarilla puede ser de cualquier material, pero siempre debe proteger la nariz y la boca. La multa por la infracción de esta ordenanza será de hasta 3 UTM. Así, ante el coronavirus, la prevención es parte de la solución. Bueno, aquí les recordamos el uso correcto de la mascarilla. Nuestra imagen informativa nos puede enseñar el cómo no se usa. Como vemos en la infografía, hay unas personas que tienen la X con la palabra no. Bueno, ya hacemos un llamado a no usarla debajo de nuestra nariz o debajo de nuestro mentón, ya que así la mascarilla no hace su pega, por decirlo así, no está cumpliendo su función. El uso correcto es tal como esta persona que está aquí en la infografía, que tiene un sí y un ticket. Como podemos ver, la mascarilla está cubriendo sus vías respiratorias. Podemos ver que está tapando su nariz y su boca correctamente. Acá una de nuestras compañeras integrantes del grupo nos va a mostrar el uso correcto de la mascarilla a través de un video. Hola, buenas, hoy les presentaremos cómo poner la mascarilla correctamente para que no se contagien. Bueno, primero que todo, tienen que ver la parte de color. En este caso, la parte de color rosa y con pliegues hacia abajo debe estar por fuera, para que las partículas resbalen y no entren. Y la parte blanca con pliegues hacia arriba va por dentro, para que no expulsemos nuestras partículas a las demás personas. El fierro debe ajustarse a su nariz. La función de la mascarilla es protegernos de agentes infecciosos presentes en cavidad nasal y bucal, es decir, en la nariz y en la boca. Tiene una duración de 4 a 6 horas continuamente, pero la efectividad de la mascarilla depende de cada uno, de cómo la cuides y de cómo la usemos. No es reutilizable si se moja o se humedece. Por favor, tomen conciencia y ocupen la mascarilla correcta. Bueno, como vieron en el anterior, gracias a nuestra compañera Fernanda, pudimos apreciar cómo es el uso correcto de la mascarilla. Y ahora les voy a hablar un poquito de las vacunas, que igual es un tema importante más ahora. Las vacunas que vamos a mencionar son las que estamos administrando en el país, con el plan de vacunación. Bueno, las principales es Coronavac, que esta se administra en personas de 18 años, sobre los 18 años, y tiene un 100% de efectividad. Esta vacuna se administra mediante 2 dosis, con 4 semanas de diferencia. La siguiente es Pfizer-BioNTech, tienen un 95% de efectividad, a pesar que es un poquito menos, no significa que sea menos mala o más buena, por como se especula normalmente. Esta vacuna también se administra mediante 2 dosis, con 21 días de diferencia. Bueno, y por último, nuestras vacunas de la Oxford y AstraZeneca tienen un 63% de efectividad
y al igual que las anteriores se administra mediante 2 dosis, por un intervalo de 8 a 12 semanas. Bueno, a continuación podemos podemos ver en la siguiente diapositiva los distintos tipos de lugares o puntos de vacunación del COVID-19 dentro de la comuna de Viña del Mar. Por ejemplo, el CEFAM de Nero Aurora, el CEFAM de Cienfuegos, el Polideportivo de Gómez Carreño y la Junta de Vecinos de Santa Fe. Esto con un objetivo público. ¿Qué quiere decir esto? Que es definido semanalmente por el Ministerio de Salud o llamado el MinSal. Para tener más información, se puede informar en www.cmwm.cl. Bueno, ahora para acotar en el tema, también podemos hablar del famoso contacto estrecho. Bueno, ¿qué es o cómo saber si soy un contacto estrecho? Bueno, el contacto estrecho es haber mantenido más de 15 minutos, es haber estado más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro sin el correcto uso de la mascarilla. Esto también cabe decir que entra dentro del haber mantenido en un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, puede ser en el trabajo, en las reuniones, en los colegios, entre otros, sin el correcto uso de la mascarilla. Siguiente, por favor. Ahora nos surge la famosa pregunta también, ¿cuál y para qué es el aislamiento? Bueno, el aislamiento sirve para separar a una persona contagiada con una que no está contagiada, así para proteger a los contactos estrechos y al público en general de la exposición de una enfermedad contagiosa. Aquí podemos tener en cuenta que se nos dan distintos puntos o conceptos que tenemos que visualizar y entender a la hora de estar aislados. Por ejemplo, que uno debe estar solo en una pieza con ventilación. No debemos olvidar que este es un virus que ataca principalmente a los pulmones, entonces tenemos que tener frecuentemente una corriente de aire o una simple ventilación dentro del hogar. Tenemos que movernos lo menos posible por la casa. Debemos recordar que no estamos solos en esto y que siempre tenemos la posibilidad de contagiar a los miembros de nuestra casa, si estos hayan sacado el PCR negativo. Tenemos que tener nuestros propios utensilios para comer. De la misma forma, para no, disculpen, para no infundir el riesgo de contagiar a nuestros demás familiares. Y preferir las toallas de papel y usar una toalla individual. Al igual que cada vez que una persona contagiada vaya al baño, inmediatamente hay que desinfectar todo lo que uno toca, para de igual manera proteger a toda la gente que está conviviendo con nosotros, mientras nosotros tengamos el virus y los expongamos a nuestros síntomas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas de las medidas preventivas que podemos tomar dentro de nuestro hogar. Principalmente el lavado de manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. Cuando vengan de vuelta de estar en un lugar público, lo primordial es hacer el lavado de manos, ya que así evitamos tocar nuestros artículos del hogar con posibles partículas de COVID. También al llegar a tu hogar, sacarte tu mascarilla desde los elásticos y botarla directamente al basurero. ¿Por qué hago alusión a esto? Al parecer, aunque parezca un poco obvio, mucha gente después de llegar de los lugares públicos se sacan su mascarilla, la tocan, lo cual pierde totalmente la efectividad y el trabajo que se hizo antes de evitar el COVID. Las dejan en su sofá, en los muebles de cocina, en el comedor, en cualquier superficie del hogar. Y realizando estas acciones lo único que se logra es esparcir las partículas de COVID. Entonces también hacemos un llamado a cuando lleguen desde el exterior, limpiar las superficies, desinfectarlas. También hacemos una recomendación de uso de amonio cuaternario para la desinfección. Tener una buena ventilación en el hogar, así tenemos una corriente que va eliminando partículas
evitar el contacto con personas externas. Sabemos que esta es una medida muy difícil para muchos, ya que sabemos que es difícil no tener contacto con personas queridas, pero es vital para poder evitar el contagio y bajar también la tasa de contagio. Sabemos que igual es difícil cuando es personas muy cercanas, porque dices, no, yo sé que no tiene COVID, pero así suceden los contagios. Entonces los invitamos a abstenerse de recibir visitas y, y la buena ventilación de nuestro hogar. Esas son como las principales medidas que debemos tener en nuestro hogar. Bueno, aquí uno de nuestros compañeros, Cristóbal, miembro de nuestro grupo, nos va a hacer un video educativo de cómo es el lavado correcto de nuestras manos al llegar desde algún lugar público, y así evitamos el contagio. Antes de comenzar con nuestro lavado de manos, debemos enjuagarlas con agua tibia. Ahora aplicamos jabón que cubra toda la superficie de nuestras manos. Frotamos palma a palma. Ahora, con nuestro dorso de la mano, contra la palma de nuestra otra mano, entrelazando los dedos. Frotamos nuevamente palma a palma. Ahora, doble los dedos de una mano y frote las uñas con la palma de la otra mano. Una mano con la otra y rote los movimientos medio circulares. Frote de arriba hacia abajo la punta de los dedos de una mano contra la palma de la otra mano. Enjuague las manos. Ahora seque las manos con una toalla limpia y cerramos la llave. Bueno, aquí podemos tomar igual conciencia de las medidas preventivas que podemos tomar en el trabajo. Principalmente es utilizar la mascarilla dentro de nuestro sitio de trabajo. Ni tampoco sacarla cuando estamos en receso con nuestros compañeros, ya que así se elimina todo el trabajo que hicieron detrás, que era usar la mascarilla. El lavado con frecuencia de nuestras manos con agua y jabón, y desinfectar nuestra mano constantemente con alcohol gel. Mantener una distancia física de al menos 1 metro o 2 con las personas. Evitar toser o estornudar cerca de las demás personas que nuestros compañeros de trabajo. Si presentas algún síntoma de los que nombramos anteriormente, llamamos a notificar a tu empleador y tomar dentro de lo más pronto posible alguna hora médica con atención médica donde puedas hacerte un PCR y evitar sospechas de COVID-19, y así podemos tener una conciencia limpia y saber sobre nuestro estado de salud. Y bueno, para finalizar, tenemos que tener en cuenta también el peligro que está dentro del transporte público. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro con otro ocupante del transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de la mascarilla, es considerado un contacto estrecho y también es muy peligroso, ya que no tenemos que olvidar que en el día a día estamos expuestos sí o sí a este virus llamado COVID-19. Para esto, siempre hay que cuidarnos y tener en cuenta que si tenemos la posibilidad de elegir entre un transporte público, ir caminando, en bicicleta o en algún otro medio de transporte que sea más seguro, aprovecharlo al 100%. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí finaliza nuestra presentación. Muchas gracias por poner atención y recordar que al final de todo estamos todos metidos, por decirlo así, en esto, y tenemos que estar siempre cuidándonos de este virus. Y no solo protegernos a nosotros, sino a nuestro hijo y a la gente importante que nos rodea. Esta es una lucha que vivimos todos en el día a día y no debemos dejar que el virus nos gane. Muchas gracias.